A continuación vamos a invitar a nuestro segundo conferencista. Javier Burón es abogado y experto en mercado y políticas públicas de vivienda, actualmente gerente de Nasubinsa, la empresa pública de suelo, de vivienda y de cohesión social del Gobierno de Navarra. Anteriormente fue gerente de vivienda de la ciudad de Barcelona y viceconsejero de vivienda y director de planificación del Gobierno vasco entre el año 2003 y 2009. Javier ha sido consultor en políticas públicas, abogado especializado en derecho público y asesor jurídico y económico de grupos parlamentarios en el Parlamento Vasco y el Congreso Español. Invitamos a Javier Burón a acompañarnos al escenario, por favor. Perfecto. Pues muy buenos días a todos y a todas. Es un privilegio, o sea, es un gusto, pero además es un privilegio poder estar aquí hoy con todos ustedes. Vamos a afrontar varias dificultades. La primera es que yo no hablo su idioma. Yo hablo burocratés de la península ibérica y ustedes hablan burocratés chileno. Llevo 24 horas aquí, voy haciendo ajustes. En algún caso, pues igual nos perdemos, pero trataré de estar lo más cercano posible a su realidad. Y la otra es, yo no soy arquitecto, no sé nada de forma, de diseño y de organicidad, pero, y además no se puede competir en brillantez con Alejandro, entonces vamos a rebajar el nivel, pero les aseguro que hay unas ciertas conexiones entre lo que yo les voy a explicar y lo que acabamos de escuchar. Porque si hacemos abstracción de que no sé nada de arquitectura, dos de las cosas más relevantes que Alejandro ha puesto encima de la mesa es dónde se hace qué y con quién. Y esto es muy importante. Y en la experiencia que yo voy a compartir con ustedes, que por cierto, fíjense que pone malas y buenas prácticas. Y le voy a dedicar tanto tiempo a las malas prácticas que hemos hecho en materia de política pública de vivienda en España, casi como a las buenas. Porque de las malas prácticas se aprende mucho. Si acaso, intentar no replicarlas de manera mimética una década detrás de otra. Bueno, trataré de que el hilo conductor sea dónde y con quién. Y me perdonarán que, bueno, parte de las cosas pueden ser un poco marcianas y que las tendrán que ustedes intentar aterrizar en la realidad de Chile. He visto que Alejandro tenía hay que apuntar arriba. Vale. Y hay que rezar para que las filminas también se muevan, ¿no? Las dos cosas. Vale. Bien, les decía, malas y buenas prácticas. Empiezo con una cosa que es como muy obvia, pero compartámoslo todos y todas. Las políticas públicas de vivienda son unas políticas a largo plazo, no tienen nada que ver con las legislaturas y con los mandatos políticos, y esto es un problema y hay que aceptarlo. Enfrentan intereses distintos, hay posiciones socioeconómicas diferentes y todo el mundo no opinamos lo mismo porque vamos en un barco generacional, económico, social, etcétera, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y después requieren, bueno, hay todavía lugares en el planeta donde se están planteando soluciones puras, solo de mercado o solo de intervención pública. Yo creo que en Chile hay un nivel de madurez suficientemente alto como para entender que las soluciones tienen que ser público-privadas, que tiene que haber mucha colaboración público-privada, pero, y esto a los que vivimos en el mundo del burocratés, sea chileno o español, les diré que lo más complicado de la colaboración público-privada es que antes tiene que haber colaboración público-pública. Y esta es dificilísima. Pero es una condición de necesidad. Sin un buen trabajo entre diferentes entidades públicas, es imposible después sentarse con el sector privado y tratar de construir proyectos sólidos a largo plazo. Les apunto esto que dice Mariana Mazzucato sobre colaboración público-privada, simbiótica y no parasitaria. Esto es muy importante y volveré sobre ello varias veces. ¿Qué es simbiótico y qué es no parasitario? Pero bien, digamos que cuestiones que todos manejamos. Estamos ante una política pública, los anglosajones le llaman wicked case, ante una política pública maldita, complicada, difícil. Bueno, asumámoslo y sepamos que tendremos que trabajar a 1 año, a 5, a 10 y a más largo plazo. Decíamos que era arriba y decíamos que había que rezar. Bien, caso español. ¿Por qué el caso español es un caso bastante particular en el contexto europeo? Bueno, porque nosotros tuvimos una política pública de vivienda muy activa. La tienen en el gráfico. ¿Hay puntero? No, acabo de cargármelo. Pero tiene puntero, ¿no? Bueno, me puedo mover.
Este gráfico lo que refleja es el gran proyecto de cambio urbano y social del franquismo. 1956 se constituye el Ministerio de Vivienda y una serie de burócratas, por cierto, bastante listos, la mayor parte de ellos, dicen tenemos un país con un cierto equilibrio entre alquiler y propiedad, 50-50 prácticamente. Había algo más de propiedad en el mundo rural y un poco más de alquiler en el mundo urbano y queremos generar el mayor número posible de propietarios. Había detrás de ello varios propósitos, creación de empleo, dinamización económica, mejora del tejido productivo y también, y no lo ocultaron nunca, lo dijeron porque está escrito en un montón de documentos oficiales, convertir al mayor número posible de proletarios en propietarios. Porque los proletarios son, parece ser, menos sediciosos que los inquilinos. Eso estaría por ver. En cualquier caso, el proyecto de cambio social es evidente que tuvo éxito. Hasta la caída del muro y el tránsito de los estados del este europeo del 100% propiedad pública en vivienda al 100% propiedad privada, hasta ese momento el mayor porcentaje de propietarios de toda Europa lo tenía España. Y ahí tienen también los ritmos de producción. Tenemos que traducir social housing como vivienda protegida, que no es exactamente vivienda social, es vivienda a precios no de mercado, pero como ustedes pueden ver, el ritmo de producción del sector público y de la colaboración con el sector privado fue fuerte y explica, en parte, el crecimiento del parque inmobiliario. Pero, ¿con qué nos encontramos hoy? Por cierto, todo esto, todas estas dos cosas, extraordinariamente funcionales para los boomers, mis padres, en parte mis abuelos, pero sobre todo mis padres. ¿Con qué nos encontramos hoy? Nos encontramos con que nosotros estamos a la cola de Europa y de la OCDE en parque público y público-privado de alquiler social y alquiler asequible, como consecuencia de que estas viviendas fueron durante un tiempo asequibles y después lo han dejado de ser. Este es nuestro gran drama y, digamos que como una experiencia de mala praxis que habría que intentar evitar, es cómo trabajamos para que no pasar, imagínense, bueno, 260.000, 500 y pico mil, muy interesante lo de los números y podrían ser 2 millones o 3 millones, pero imagínense que tienen éxito. Bueno, vamos a confiar en que tengan éxito. Y se construyen ese conjunto de unidades y están en los sitios más o menos adecuados y además son apreciadas. Bueno, en España, que es un país a día de hoy con 25,7 millones de viviendas construidas, nosotros llegamos a construir 6,2 millones de viviendas protegidas, que sería el equivalente a sus viviendas de interés social. De esas, a día de hoy, solo 380.000 quedan en manos de la Administración y de entidades del tercer sector o entidades con ánimo de lucro limitado. O sea, prácticamente todas se vendieron. Y esto, mis padres, los boomers, lo consideran un éxito. Yo no tenía acceso a la hipoteca, yo no tenía acceso a la propiedad, estaba en tránsito del campo a la ciudad, a mí me fue bien. Pero sus nietos, yo no tengo hijos, tengo sobrinos, mis sobrinos, que son sus nietos, ahora están en una situación en la que no tienen acceso a vivienda asequible y, por supuesto, no están comprando, están alquilando y la aspiración es poder alquilar solos, porque en general comparten piso. Alquilan varias personas juntas, que son adultos y que no son estudiantes que están empezando su proyecto vital. Esto está pasando en las grandes ciudades de España. Bien, esta es una mala praxis, que, bueno, denle ustedes una vuelta a cómo lo hacen para tener éxito, pero tener éxito a corto, a medio y a largo plazo. ¿Qué tipo de técnicas se pueden utilizar para que haya viviendas que permanentemente no estén en el mercado, pero que permanentemente sean queridas por las personas que las usan y que las cuiden? No es sencillo, ¿eh? En este contexto yo lo que les digo es que Euskadi, Navarra y Cataluña, que son tres sitios en los que, bueno, yo soy vasco de origen, ahora trabajo en Navarra y he trabajado casi, 8 años largos en Barcelona, son tres zonas que conozco bien, es un poco casualidad, pero yo sí que creo que son las tres zonas de España donde la competencia de vivienda es regional, donde más cambios y más innovaciones ha habido en los últimos años en materia de política pública de vivienda. En la búsqueda de esto que se llama el permanent affordability en el debate europeo, la asequibilidad permanente, y que lleva esta sopa de palabras, que no es una forma para querer ser sofisticado, sino que tiene algún sentido. Hay que hablar de vivienda pública, sí. Hay que hablar de vivienda público-privada, también, si no nos resolveremos el problema. Hay que hablar de vivienda social, sí, porque hay gente en necesidades muy fuertes, pero también hay que hablar de vivienda asequible. Como decía Alejandro antes, esta gente que es pobre para los bancos, pero rica para el Estado. Este segmento nos lo encontramos en todos los países. Y hay que construir una cosa, y esto a mí me parece que es un concepto rupturista ahora mismo en España todavía, y creo que también puede ser de interés conocer este debate aquí en Chile, hay que construir una infraestructura país.
O sea, ahora mismo ni ustedes ni nosotros tenemos una infraestructura que consista en un conjunto de viviendas que hoy son asequibles y que vamos a garantizar que sean asequibles dentro de 10 y dentro de 50 años y que eso, además, esté en algunos lugares del territorio específicamente y dé servicio a la sociedad. Y eso no se puede hacer solo, permítame la caricatura, no se puede hacer solo con viviendas construidas por la Administración, solo de alquiler social y gestionadas solo por la Administración. Lo cual no quiere decir que la Administración no tenga que hacer ese papel, pero con eso solo no nos alcanza. Por eso, bueno, destacar el papel fundamental del sector público, tiene que hacer su parte de la tarea, tiene que empujar, tiene que concertar trabajo con otros y tiene que generar un ecosistema lo más diverso posible y desde el respeto, llevo solo 24 horas en Chile, pero intentaré ser respetuoso hasta el momento en el que me vaya y todas las veces que vuelva. En Europa, con lo del Estado subsidiario y con la reducción de la permisología, nadie ha generado esta infraestructura país. Eso puede ser interesante, es decir, que el Estado no vaya más allá de donde debe y, por supuesto, desburocratizar los procesos es muy interesante. Pero solo con eso no se han generado estas infraestructuras país que necesitamos y que algunos tienen. Y aquí les pongo encima de la mesa 3 técnicas. No tengo tiempo para descender a las technicalities, pero quedémonos con las ideas. 3 técnicas que están relativamente asentadas en España y que, por lo que yo sé del contexto chileno, aquí serían relativamente revolucionarias. Una es que la Administración española no compra suelo, ni lo expropia. La Administración española, cada vez que hay un proyecto urbanístico y hay operadores privados que van a actuar, recibe entre el 10 y el 20% de los derechos edificatorios de forma gratuita. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. Artículo 47 de la Constitución del 78. Pero se viene haciendo desde los años 50. Es decir, no es precisamente turbocomunismo, es algo que lo implantó la dictadura fascista y además está bastante extendido en el resto de Occidente. Se llama zoning. Son reglas específicas porque parte de los productos que se produzcan en ciertos sitios, el Estado, que somos todos, la comunidad, ha decidido que no pueden ser viviendas de precio libre de mercado porque la sociedad necesita un cierto tipo de viviendas. No compramos suelo. Después, el producto que se haga encima de los suelos, públicos y privados, hechos de iniciativa pública y de iniciativa privada, por cualquier tipo de operador, hay unos requisitos de que cierto tipo de viviendas tienen que ser de ciertos precios, que los fija la Administración. Les pongo un ejemplo con números. No me voy a aprender la metodología de aquí, o bueno, será complicado, pero trabajamos en euros. 1 metro cuadrado de suelo en venta en la ciudad de Barcelona ahora mismo tiene un precio medio de entre 4.500 y 5.000 euros, vivienda nueva construida. Y la vivienda protegida, que fija la Administración cuál es el precio, está en 2.666 euros el metro cuadrado. ¿Eso es un precio de vivienda social? No, es un precio de vivienda más bien asequible. ¿Eso es un precio que permite cubrir los costos de construcción? Sí. ¿Es un precio que permite ganar dinero al promotor? Sí, sea público o privado. Bueno, quédese con la idea de que además de que recibimos suelo gratis las administraciones, cualquier operador, en todo tipo de suelos, y esto es importante, de cara al debate este del Mad Max y demás, ¿y hay que hacer vivienda social y asequible en las comunas buenas? Sí. ¿Y hay que hacer vivienda de mercado que tenga un precio alto en las comunas malas? Hay que intentarlo también. Es decir, hay que hacer todos los productos en todos los sitios. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque tenemos las inercias de lo que ya está construido y lo que ya está funcionando. Pero, en principio, en todo lo que vayamos a hacer hay que intentar que esto sea así. Y, como les decía, el tercer instrumento es el tema de la permanent affordability, el de la vivienda protegida calificada de manera indefinida, que ya hay un 20% de la población española que vive bajo regímenes legales autonómicos que hacen que esas viviendas no puedan ir al mercado. Y, además, han introducido algunas previsiones en la nueva Ley Estatal de Vivienda. 3 técnicas muy potentes. 3 técnicas que se combinan y que, por cierto, al combinarse lo que producen es que la Administración no recibimos gratis el 10 o el 20% del suelo, recibimos entre el 30 y el 40, porque el suelo de vivienda protegida y el suelo de vivienda libre no tienen el mismo valor. Y, en general, la Administración queremos quedarnos con el suelo de vivienda protegida, con lo cual los propietarios privados nos permutan sus suelos de vivienda protegida para quedarse solo con suelos de vivienda libre. Bueno, técnicas no muy discutidas a día de hoy en España. Vale. Después, ¿qué hay que hacer desde el punto de vista de tipologías? Yo, ya digo, llevo solo 24 horas aquí, pero he visto una cierta tensión dialéctica entre la propiedad y el alquiler y el arriendo. Como si la cosa fuese de o una cosa o la otra.
Y yo, modestamente, lo que les digo es que creo que es una cosa y la otra y otras muchas. Es decir, las sociedades complejas necesitan de soluciones diversas. En la caja de herramientas, expresión que no sabía que Alejandro utilizaba frecuentemente y que está en mi presentación y que a partir de ahora pagaré los derechos de autor, creo que los viviendistas tenemos que generar una caja de herramientas. La caja de herramientas solo puede ser pretecnológica si vivimos en un sitio muy básico. Y Chile no es un Estado ni un país básico. Por lo tanto, si hay situaciones muy diferentes, habrá que tener herramientas muy diversas. Y aquí les pongo dos familias de cuestiones que, por lo menos en los lugares donde yo he trabajado en vivienda, creo que ayudan a hacer que esa caja de herramientas sea diversa. Una, solemos identificar crecimiento del parque público y público-privado de vivienda social y asequible con construir. Y construir es una cosa que hay que hacer. Y además, siempre que se construye hay que preguntarse qué se está construyendo, para quién se está construyendo, quién lo va a gestionar, etc. Pero en España está empezando a funcionar también bastante bien los instrumentos que permiten comprar, que la administración pública compre patrimonio privado y lo incluya dentro de parques públicos de vivienda. Y hoy mismo, esta mañana, he visto una conversación entre pasillos sobre algo que se vendía y que no está prohibido que la administración lo compre o que lo compre con otros. Y después el tema de la vivienda vacía, que en España tiene algún interés. Todos los programas públicos de fomento de la movilización de esa vivienda vacía, básicamente a través de ayudas a la rehabilitación y al alquiler, para que deje de estar ociosa y esté en funcionamiento. Hay un trade-off entre lo que aporta la Administración y la renuncia a precio que hace el propietario, a alquilarlo un poco más barato de lo que se alquila en el mercado. Bien, 3 instrumentos de oferta: construir, comprar y captar. Las 3 Cs en español nos sale seguidito, nos queda ordenado. Y después, en relación a la dialéctica esta o comprar o alquilar, propiedad o alquiler, bueno, no vamos a negar que son 2 figuras muy importantes y que tradicionalmente en Europa el crecimiento de la vivienda social o asequible ha sido a través de parques de alquiler. Pero llamo su atención sobre otra serie de técnicas que están empezando a funcionar bastante bien en España, o por lo menos en algunos lugares de España. En primer lugar, las cooperativas en cesión de uso. ¿Con quién se hace? Bueno, pues es que hay ciudadanos, y seguro que también los hay chilenos, dispuestos a hacer ellos el edificio, entero, no la mitad, todo. Siempre y cuando tengan acceso a un banco de suelos públicos donde no se pague por el suelo, siempre y cuando tengan seguimiento técnico, apoyo, acceso a financiación, etc. Esto que parece una quimera y que, sin embargo, hemos visto en sistemas, todos citamos los mismos y no está muy claro a quién estamos copiando, pero todos hemos visto las cooperativas danesas o las holandesas o las uruguayas. Los uruguayos dicen que ellos se inspiraron en Chile, bien, como sea. Pero hay lugares donde hay personas que le dicen a la Administración: si se dan las circunstancias adecuadas, nosotros construiremos vivienda digna, viviremos en ella y generaremos reglas antiespeculativas. Evitaremos que estas viviendas vayan al mercado porque queremos que sean viviendas de un precio asequible de manera permanente. En estas cooperativas no se es propietario de ninguna vivienda en concreto, se es propietario de un porcentaje de acciones de la cooperativa que es propietaria de uno o de varios edificios. Y se tiene derecho a vivir en uno de los apartamentos, en una de las viviendas, y a disfrutar de una serie de espacios comunes. Y cuando las cooperativas se diseñan por los cooperativistas de inicio, hacen un tipo de edificio que a los arquitectos que trabajan en la Administración les suele sorprender. Suelen ser edificios disruptivos. Y ahí hay un debate muy interesante, una dialéctica muy interesante de se puede hacer arquitectura más institucionalizada y se puede hacer arquitectura más fresca y disruptiva. Proceso muy interesante. El otro asunto es, bueno, estamos utilizando una técnica que no es precisamente nueva, viene del derecho romano, tiene muchos siglos, que es el derecho de superficie. La Administración sigue siendo propietaria de los suelos y cede el uso a un tercero durante periodos de tiempo largos, entre 50 y 99 años. ¿Qué es lo que se hace reteniendo el suelo? Tú mantienes el poder. Y hay que pensar que dentro de 100 años va a haber Estado. Es decir, lo mantienes hoy y alguien tendrá ese poder el día de mañana. El derecho de superficie implica que el superficiante tiene derecho a construir una vivienda y a vivir en ella, pero pasado el plazo tiene que devolverle la vivienda a la Administración, que a su vez podrá volver a reconstituir ese derecho de superficie. Aquí, de nuevo, otra técnica en la que la Administración juega un papel, pero la sociedad civil también juega otro papel, asumiendo parte del rol de trabajar. Por cierto, que aquí hay una cierta combinación entre si el derecho de superficie se cede a una entidad privada que quiere ser promotor
de una vivienda social o asequible, o si se cede directamente a usuarios. Es decir, la Administración construimos vivienda protegida, vivienda asequible, se la entregamos en propiedad a alguien, pero es una propiedad temporal, porque vivirá en esa vivienda durante, pongamos, 75 años. En este caso, nos sirve para diversificar la cartera de lo que hacemos. Y después, bueno, hemos importado la propiedad temporal y compartida del derecho anglosajón. Ahora, por ejemplo, se puede utilizar en el derecho civil catalán, que permite que administración y sector privado, o diversos actores privados, seamos propietarios de parte de viviendas, de un porcentaje, y no del todo, o que seamos propietarios durante un tiempo y no de forma permanente. Y finalmente, la masovería, que yo pensaba que era una cosa así un poco friki, pero que hablando con algunos de ustedes me han dicho que hay sitios en Santiago donde quizás se pueda aplicar, que consiste en tejidos residenciales que no están en buen estado, administraciones públicas que no tienen dinero para rehabilitarlas o no tienen todo el dinero necesario y que lo que acuerdan con algunos ciudadanos es que ellos rehabilitarán a su coste o parcialmente a su coste y el dinero que están adelantando para la rehabilitación es pago de futuros alquileres. Esto es un régimen no muy habitual, pero que también se utiliza en España en estos momentos. Bien, ¿con quién? Un con quién no tan arquitectónico como el que manejaba Alejandro antes. Un con quién, si quieren ustedes, un poco más empresarial. ¿Con quién hacer qué cosas? Bueno, aquí tienen dos familias de trabajo impulsadas por el Ayuntamiento de Barcelona, pero que se están empezando a ver proyectos parecidos en otros lugares de España, en los que lo que hace la Administración es decir, todos los operadores privados con ánimo de lucro limitado o sin ánimo de lucro, que quieran trabajar en cooperativas en cesión de uso o que quieran trabajar en arriendo social y que quieran trabajar con la Administración, les vamos a dar un marco estable en el que nosotros les suministremos suelo en derecho de superficie, no se pierda la propiedad pública del suelo, subsidios, acompañamiento técnico, financiación, etcétera, y ustedes construirán cooperativas en cesión de uso y viviendas protegidas, nuestro tipo de vivienda no de mercado, de alquiler social. ¿Esto qué es? Es generar una familia de proveedores privados que materialmente hacen servicio público. Sus proyectos están conectados al interés general. No les negaré que este tipo de proyectos, la primera fotografía que tienen arriba, son proyectos más de abajo arriba, basados en el barrio, que tienen un cierto diálogo entre activistas, profesionales y la Administración y que tienen una cierta capacidad de crecer reticularmente a partir de un contexto más local. El otro proyecto, la foto de abajo, parece algo completamente distinto. Es crear una empresa público-privada en la que el Estado, la Administración, en este caso local, es propietaria del 50% de las acciones y empresas privadas son propietarias del otro 50%. El 50-50 llevó año y medio pactarlo, porque todo el mundo quería los dos tipos de 51-49, pero el 50-50 es que te has casado con alguien. Igual no para toda la vida, pero para un tiempo. Eso significa que nosotros aportamos desde el sector público suelos en derecho de superficie, no se pierde la propiedad de los suelos. Las dos partes aportan el mismo capital social, el 50%. Las dos partes, cuando se endeudan, respaldan la mitad del endeudamiento. Se construyen viviendas protegidas, se dedican al alquiler asequible, no al alquiler social. Si se gana dinero, ganamos dinero de las dos partes. Si se pierde dinero, perdemos dinero de las dos partes y nos despiden a los responsables de ambos grupos de profesionales. Las dos fórmulas se están echando a andar. En el primer caso ya hay familias viviendo en cooperativas de cesión de uso. En el segundo caso se están empezando ahora obras. Y volvemos a lo de antes. ¿Esto es empresa pública o empresa privada? No, es empresa pública y empresa privada. Y cooperativas, y fundaciones, y lo que ustedes se vayan inventando. Porque, volvemos a lo de antes, las sociedades complejas requieren una caja de herramientas complejas. Bueno, la idea está de ecosistema de productores de vivienda social y asequible. Todavía en fases iniciales en España, pero yo creo que aquí, además de fijarnos en las 260.000 y de ellas 20.000 de arriendo, igual habría que fijarse quién las va a construir, quién las va a gestionar y quién quiere estar gestionándolas dentro de 50 años. Que esta es una de las preguntas claves. Bien, aquí algunos ejemplos de edificios construidos o comprados, porque aquí hay algunas compras, insisto en lo de la compra, tanto por operadores 100% públicos, el Instituto Municipal de Vivienda, como por algunas de estas cooperativas o fundaciones. Son edificios, bueno, más o menos recientes de los hechos en Barcelona.
Bien, no me detendré mucho en la parte de la innovación técnica de la industrialización, ya ha hablado Alejandro de ella. Además, aquí es un país de los que a nivel mundial tiene reputación de estar trabajando en ello. Que sepan que nosotros estamos también trabajando con contenedores, trabajando con madera, trabajando con elementos metálicos y tratando de generar unas ciertas hibridaciones de los tres mundos que ahora mismo hay ofreciendo soluciones, el mundo del hormigón verde, ¿dicen hormigón o concreto ustedes? El mundo del hormigón verde, el mundo de la madera y el mundo del metal. Lo ideal sería poder llegar a hibridar soluciones. No me detendré en esto, pero sí en lo de arriba, en lo del equilibrio socioeconómico integral. Si solo producimos vivienda de mercado, tendremos barrios preciosos y Mad Max. Si solo producimos vivienda social, o si nos centramos durante mucho tiempo en producir solo vivienda social de arriendo, tendremos alcaldes y alcaldesas que provocarán NIMBYs. Y algunos de esos alcaldes y alcaldesas serán de izquierdas. Y tendrán razón. Les pondrán el caso y dirán, miren, mi comuna ha asumido su parte cuota ya más que de sobra y esto, ¿vamos a empezar a repartirlo o no lo vamos a repartir? Bueno, para eso es muy importante, o por lo menos así lo entendemos nosotros, esta idea de reservas de suelo para vivienda protegida con diferentes tipos de vivienda protegida, diferentes operadores, que sobre el territorio haya producto de todo tipo, vayamos generando todo tipo de producto y mezclar perfiles socioeconómicos, porque esta gente a la que los bancos los considera pobres pero el Estado los considera ricos, tienen unas capacidades de pago y unas capacidades económicas muy superiores a la gente que tiene una situación socioeconómica muy precaria. Bueno, pues generemos bolsas de productos que algunos tengan superávits, otros sabemos que tienen déficits y otros son más o menos neutros. Y generemos circuitos de subsidios cruzados. Porque esta es otra. Si queremos ser sistémicamente relevantes, los paquetes de cosas que hagamos tendrán que tener económicamente sentido. Y no puede ser que estemos todo el día persiguiendo al ministro de Hacienda, aunque hay que perseguir al ministro de Hacienda todo lo que se pueda. Bien, hasta aquí he hablado de piedras, y he hablado de construir, comprar y movilizar patrimonio existente. Tenemos que afrontar sistemas como el suyo y también como el nuestro, que indefectiblemente no vamos a llegar a tiempo con las piedras. No va a ser suficiente y que vamos a tener que combinar instrumentos de oferta con instrumentos de demanda. Y el instrumento de demanda clásico es el subsidio, las subvenciones a fondo perdido a los inquilinos para el pago de su alquiler en el mercado. Tiene mala reputación por parte de los economistas, no sé cuántos habrá presentes en la sala, pido disculpas, pero los economistas tienden a decir, bueno, si no es un circuito suficientemente regulado, la subvención se la chupa el arrendador porque lo que detecta es mayor capacidad de pago y lo que acaba siendo es inflacionaria. Bueno, eso es hacer las cosas mal y también hay una alternativa, que es hacer las cosas bien. Entonces, se pueden dar subsidios al alquiler con un suficiente aparataje de control. Volvemos a lo de la permisología, pues seguramente tendrá que haber cierto control para conseguir que la subvención vaya donde tenga que ir, a reducir el esfuerzo económico de las familias en el pago del alquiler y no vaya para esos operadores de mercado. Sirve para incidir tanto a corto plazo como en largo plazo y tanto en expansión urbana como en la ciudad consolidada. Y, de hecho, ahí tienen ustedes un mapa abajo, no se puede leer, pero la presentación está a disposición de quien quiera y después ya verán que hay un material gratis para quien quiera usarlo, en el que se combinan instrumentos. Ahí tenemos sobre la ciudad de Barcelona combinados todos los instrumentos de oferta y todos los instrumentos de demanda. Y no estamos como para poder permitirnos renunciar a ningún tipo de instrumento. Seguramente no tenemos dinero suficiente como para hacer todas las unidades que queremos de todo, pero tenemos que combinar diferentes instrumentos. Y las ayudas al alquiler, y además, bueno, en la parte final, y ya estoy en ello, volveré, las ayudas al alquiler son relevantes. Tercera gran pata de la acción pública. Si en ciudades como las españolas, donde habitualmente un 1,5–2% de la vivienda está controlada por la Administración o por entidades del tercer sector y un 98% son viviendas de mercado, ese ratio, esa diferencia de poder entre el 2 y el 98 significa que si uno quiere que mejore la situación física de los edificios que ya existen, tienes que afrontar políticas de fomento público de la rehabilitación privada. Esto es una política, en el caso de Barcelona, de Euskadi y de Navarra, desde luego, bastante central. En el caso de otras comunidades autónomas no, pero que ahora mismo ha recibido un impulso muy fuerte de la Unión Europea. Porque la Unión Europea nos ha puesto unos fondos para la recuperación post-COVID y post-guerra de Ucrania, los fondos Next Generation, y en el mundo urbano nos ha dicho, en el caso de España, nos ha dicho dos cosas. Gástense ustedes dinero en rehabilitación y generen ustedes parque de vivienda protegida de alquiler. Son los dos mandatos que nos han dado. Y ahora está habiendo un cierto reverdecer de todo esto en toda España. Las subvenciones están bien.
estamos unos cuantos burócratas aquí reunidos, no voy a decir nada en contra de las subvenciones, pero las subvenciones a fondo perdido no son suficientes para la rehabilitación. Volvemos a lo de antes, los diferentes perfiles socioeconómicos tienen diferentes capacidades. Hay gente a la que necesitas darle una subvención a fondo perdido, pero a otros que bastaría con un crédito blando, con un crédito a largo plazo tipo de interés moderado, o una cierta combinación de los dos instrumentos. Los bonos de densidad, el permitir que se construya algo más de lo que ya había para que, primero, más gente disfrute de esa parte de la ciudad porque lo pueda admitir y que además las operaciones sean económicamente más viables, al menos en España tiene una cierta dificultad transversal política entre derecha y izquierda. El density bonus no le parece bien, ni a la izquierda ni a la derecha. Bueno, pues es un instrumento que hay que afrontar. Si tienes tejidos de baja más 1 o baja más 2 y en el contorno tienes edificios de 15 plantas, pues es evidente que para rehabilitar esos edificios dañados más bajos, pues seguramente el resultado no tiene que ser exactamente igual de bajo. Y después, lo mismo que les he explicado, que estamos generando familias de proveedores de vivienda social y asequible con entidades sin ánimo de lucro, incluso con empresas de mercado, creemos que se deben de generar vehículos público-privados también para la rehabilitación. Aquí la hoja de cálculo es mucho más adversa, los números son más justos y la visión tiene que ser a más largo plazo y es más difícil embarcar capital. Sin embargo, hay capital privado con cierta visión estratégica, cierto capital core, fondos de inversión core, que tendrían ganas de poder hacer esto. Esto no lo estamos haciendo todavía, pero es una de las cabezonerías en las que estamos últimamente y es posible que lleguemos a hacerlo. Y acabo con el elefante en la habitación. ¿Qué es? Imagínense que ustedes, y además me voy a ajustar al tiempo, imagínense que ustedes tienen un éxito rutilante, Dios lo quiera, 260.000 y detrás de esas 500.000. ¿Ese es el déficit? Pues no lo sé, no me atrevo a decir cuál es su déficit. Sí les digo que el déficit en España está entre 2 y 3 millones de viviendas protegidas, sociales y asequibles. Entre 2 y 3 millones de viviendas a precios no de mercado. ¿Cuánto dinero vamos a tardar en construir, comprar y captar esas viviendas? Mucho. ¿Cuánto tiempo vamos a utilizar? Un poco. Harto tiempo, creo que dirían ustedes. Bueno, entonces aquí el problema es generacional. Yo tengo 53 años. A mí me dicen que vamos a tardar en generar esa infraestructura país 15 años y me quedo como estaba, frío. Mi vida está más o menos encarrilada. Pero la gente de la de mis sobrinos, que tienen 20 y tantos, creo que no les va a dar igual que el problema se pueda resolver en 15 años o en 50. Porque lo que se juegan es su vida de adultos. Con lo cual, el mientras tanto, mientras generamos infraestructura país, mientras construimos, mientras compramos, mientras captamos, mientras damos ayudas al alquiler, ¿qué hay que hacer? Bueno, no lo sé en su caso. Sospecho que también. Y si no ha ocurrido ya, va a ocurrir ya en poco tiempo. Nosotros tenemos mercados tensionados. Tenemos zonas donde el salario normal de gente que ha hecho su parte del contrato social. Ha estudiado, ha empezado a trabajar, son ciudadanos funcionales y quieren llevar una vida más o menos normal. Han hecho su parte del deal y lo que resulta es que ahora, con su salario normal, no pueden pagar el alquiler normal. Bueno, tienes zonas de mercado tensionado y ¿qué es lo que está ocurriendo en todo Occidente? Porque es bastante universal, es decir, está ocurriendo en el mundo germánico, está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en Holanda, está ocurriendo en el Reino Unido, está ocurriendo en España, en muchos estados de los Estados Unidos. Bueno, pues que hay sistemas que deciden que les van a poner un tope al crecimiento de los alquileres en algunas zonas del territorio y durante algún tiempo. Aquí la doctrina económica liberal clásica lo que dice es: se reducirá la oferta, aumentará el fraude y subirá el precio. Yo lamento tener que decir que, como estos sistemas se están ejecutando ahora en muchos lugares de Occidente, se puede comprobar empíricamente que no ocurre eso. Y en todos lugares se puede comprobar en España que ha habido un sistema de control de alquileres en Cataluña durante 18 años y que ahora durante 18 meses, y que ahora se va a ensayar un sistema de control de alquileres en todo el país, en ciertas partes de todo el país, no solo en Cataluña. En el caso de Cataluña lo que ocurrió, y tienen ahí los estudios del impacto de esos 18 meses, es que la oferta creció exactamente igual en los municipios sometidos a control de alquileres y en los municipios no sometidos a control de alquileres. Y los precios no tuvieron un comportamiento igual. Hubo crecimiento de precios en los municipios no sometidos a control de alquileres y bajada de precios en los municipios que sí tenían control de alquileres. Esto es lógico a corto plazo, podemos discutir sobre qué ocurre a medio y largo plazo, pero es lógico.
El control de alquileres, por cierto, consiste en que hay un indicador oficial que mide el comportamiento de los precios de alquiler en el mercado, no lo que a la Administración nos desearía que ocurriese, sino lo que está ocurriendo en el mercado. Y respecto de ese indicador, lo que se dice es, en esta zona tensionada los precios nuevos, los futuros contratos de alquiler que se firmen, no pueden superar ni el precio del indicador ni el precio del anterior contrato. Se aplica sobre zonas tensionadas, con lo cual no es un sistema de bajada de alquileres, es un sistema de contención de la subida. Y, por otra parte, siempre tienen los sistemas más modernos, siempre tienen medidas extraordinarias para los inversores privados que construyen vivienda nueva para alquilar, están fuera del control de alquileres, y para los propietarios privados que rehabilitan de forma intensiva la vivienda y la alquilan, que también están fuera del sistema y no están sometidos a este control. Bueno, el control de alquileres es el gran elefante en la habitación, pero una pregunta que hay que hacerle a sus detractores, que son unos cuantos, es ¿cuál es la opción alternativa? ¿Qué le digo yo a mis sobrinos? ¿Habéis nacido en mala década? Ya lo siento. Yo, sin embargo, nací en una década mejor y los que tienen 10 años menos que yo ni te cuento, porque fueron los últimos boomers. Yo creo que esa es una respuesta que bueno, no es ni éticamente defendible. Esto además tiene una conexión con otro de los elementos que hemos visto anteriormente, y es que si se dan muchas ayudas al pago de los alquileres, hay una política fuerte de subsidio del alquiler en zonas de mercado tensionado, ahí, incluso con un sistema de seguimiento muy fuerte de las ayudas al alquiler, se lo chupa el mercado. Porque estás echando a paladas dinero a un sitio que se come todo el dinero que se le eche. Con lo cual, los subsidios al alquiler y los sistemas de rent control están conectados, al menos en zonas de mercado tensionado. Y acabo poniéndoles a disposición este material. Es un libro que explica un poco los últimos 8 años de política pública de vivienda en Barcelona. Está disponible en castellano y en catalán, además de en inglés, en el caso de que alguien quiera compartirlo con colegas de habla anglosajona. Y, bueno, ahora me voy a referir a otra de estas ideas de Mariana Mazzucato, que por el camino, porque no la conocíamos cuando empezamos a hacer planificación estratégica, en el proceso de ejecución del plan la hemos conocido y ha sido para nosotros una influencia muy fructífera. Mariana habla de emisiones. O sea, ¿qué es conseguir que haya un déficit habitacional cero? Es una misión país. Eso es imposible conseguirlo a corto plazo y es imposible conseguirlo con pocos actores. Bueno, las misiones país necesitan de colaboración público-privada, simbiótica y no parasitaria. Fíjense los ejemplos que les he puesto antes, Un conjunto de acuerdos con cooperativas y fundaciones que hacen vivienda no especulativa y que se comprometen a que no sea especulativa. Y, por cierto, no lo he dicho antes, lo aporto ahora. Si llegasen a ganar dinero, la mitad de lo que ganen lo tienen que aportar a un fondo común para seguir financiando este tipo de proyectos. Y en el caso de la empresa mixta que les he contado, el 50% de los beneficios, el 50% del dividendo, es el 50% del capital social, que es la administración. Con lo cual, tenemos que darle vueltas a qué consideramos simbiótico y no parasitario en cada caso. Y hay que pensarlo a corto plazo, pero hay que pensarlo también sobre la condición de posibilidad del éxito. Imagínense que funciona bien. ¿Va a seguir siendo simbiótico y no parasitario dentro de 25 y 50 años? Este es el tipo de preguntas que tenemos que responder. Y me habían dado 35 minutos, me he excedido en 2 minutos 15 segundos, por lo cual pido disculpas y estoy a su entera disposición el resto del día.